Bueno, pues les damos la muy cordial bienvenida. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Estamos muy contentos en Ediciones de recibir a Tim Dean y a Jorge Reitter, Jorge N. Reitter, quienes están aquí hoy, para platicar un poquito sobre un texto que ya hemos subido en la plataforma de Ediciones Justine. Los que no lo hayan leído lo pueden leer ahí ahora o lo pueden bajar, como quieran. Es un texto que se llama El rostro fijo de las perversiones, que nos hizo llegar Jorge. Y junto con, en esa misma pestaña, hay otro texto ahí que es una compilación que hizo Miller sobre el tema de, de la perversión y que está mencionado en el texto de DIM, por eso lo pusimos, para que pudiéramos seguir un poquito la discusión. Entonces los dos textos los pueden bajar y los pueden consultar eh, para que los tengan ahí a la mano. Y, well, I was telling them, team, that I welcome everybody. We're all very happy that you and Jorge are here with us today. And we're going to talk about your text that we've already published in Ediciones, which is called The Countenance of the Perversion, The Countenance of the Perversion, and Countenances, sorry, of the Perversion. And we're very happy that you two can join us today and we could talk about your text, which we found really interesting and very, with a lot of contemporary problems, I think. So, we're very, very happy. And so Let me just interrupt you, Elena, and say thank you for having me. Thank you for hosting this event and organizing it, and thank you to everybody for showing up and being here and being interested in these questions. And especially thank you to Jorge for the work of translating the essay. I am profoundly grateful, and I'm very happy that this quite old essay by me is having a new life in this moment and in this conversation with a different audience. So I just wanted to express my gratitude. Thank you. Yeah, bueno, eso, ¿no? Gracias. Thank you, Tim. Sí, nos dice Tim que le da muchísimo gusto que lo hayamos invitado, que especialmente le agradece a Jorge por haber traducido el texto. Y bueno, pues eso, que está muy contento de poder compartir con nosotros su texto, que es un texto que ya tiene su tiempo. Eso también quisiera subrayarlo. Es un texto que Tim escribió hace 17 años. Entonces, bueno, esa es una cuestión también que podemos platicar sobre de eso, ¿no? Les presento un poquito a Tim. Tim es catedrático en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y entre sus intereses de investigación está sobre todo la producción de sentido, en el sentido existencial y semiótico, eh, y también en la forma en cómo el sentido cae, ¿no? Cuando no opera el sentido, cuando falla. Además ha escrito, pues, bueno, tiene un trabajo en teoría psicoanalítica y queer, y es autor de varios libros, entre ellos Beyond Sexuality, Más allá de la sexualidad, del 2000, Homosexualidad y Psicoanálisis, del 2001, Reflexiones sobre la subcultura de, ay, ¿cómo lo traducimos eso, Jorge? Barebacking. Barebacking se usa en inglés, sí, sí. Lo puedes Ok, decir en inglés, sí, de ok, tener sexo a pelo. exacto, eso. Y archivos porno, y su más reciente libro, que es el de Odio por el sexo, o Hatred of Sex en inglés. So I've just introduced you, Tim, so that people can have Thank you. a little idea of what your interests are, what you do. And so, bueno, la dinámica va a ser que vamos a hacer algunas preguntas más bien a Tim en relación al texto y a Jorge, evidentemente, que es el traductor, que primero también yo quiero agradecer muchísimo a Jorge, que nos hizo llegar el texto y que ha estado con nosotros en la organización de esta actividad y que, bueno, eso, ¿no? Que nos llamó la atención, que nos puso en la mira, pues, este texto, que quizás de otra manera no hubiéramos tenido acceso. Y pues vamos a hacerles preguntas a ambos, ¿no? Y después abriremos también los micrófonos a todos los que quieran preguntar.
ya saben, si ponen su manita virtual para que podamos tener un orden y así empezamos, ¿no? So I was telling them that how the dynamic of the activity is going to be, that we're going to ask you a few questions, you and Jorge, and then we can open the microphones to everybody that would like to participate with a question or a commentary or whatever. So I guess I would like to start, Tim, with asking you how is it that you got interested in such a topic, and what was it that moved you to write this text about perversion 17 years ago? And so we can take it from there. How is it that, has anything changed now 17 days later? So I think we could start that way. Sure. And I'm happy to talk about this. And there is a way in which the question, how did you get interested in perversion, may be overdetermined, but I will put that aside for a moment and say that and here there's going to be the lag while the jokes are explained. It's like a terrible comedy show in which every joke has to be explained before anybody can laugh at it. Anyway, hold on, Tim, so I can translate, because otherwise I will get lost. So, sure. So you're saying that, perdón, está diciendo que tal vez sea un poquito sobredeterminado hablar, plantear esta cuestión de la perversión, y que es un poco como una mala broma, ¿no? Cuando es una mala broma y hay que explicarla, pierde un poco su chiste, ¿no? Entonces, bueno, con eso empieza. Go ahead, Tim. So, 25 years ago, I wrote this book, Beyond Sexuality, in which I attempted to bring together Lacanian psychoanalysis with queer theory for an Anglophone audience to try and show how useful the sort of the potential of queer theory for the potential of Lacanian psychoanalysis for some of the projects of queer theory that were sort of being developed in the United States. Okay. And hold on. Sure. Hace 25 años cuando escribió este primer libro, dice que le interesaba muchísimo encontrar la potencialidad que podría tener el psicoanálisis para la teoría queer. Es así, ¿verdad, Jorge? ¿Así lo dije bien? Sí, el psicoanálisis lacaniano, claro. Psicoanálisis lacaniano, ¿no? O sea, qué tan Sí. útil y qué tan potencialmente productivo podría ser restablecer esa relación. So at that time, it was understood in the United States that I was a sort of queer defender of Lacan. But I also subsequently became very dissatisfied with and very skeptical about Jacques Lamiller's account of perversion. And it seemed to me that Miller, in attempting to constitute perversion as a clinical structure, was reverting to a pre-Freudian understanding of sexuality that had already been discredited by Freud by 1905. Okay. So, lo que dice es que se volvió una especie de defensor queer de Lacan, y que estaba en realidad bastante poco satisfecho con la forma en cómo Miller había tomado el término, y bastante escéptico también de la forma en cómo Miller había tomado el término de perversión, ¿no? Porque pareciera que la manera de introducir la perversión a modo de una estructura fuera en realidad una manera, digamos, pre-freudiana de hablar de la perversión. So the essay is really a critique of Miller and Miller's attempt, it always seemed to me, to establish a Lacanian system
with a corresponding orthodoxy, which seemed to me to be freezing, stabilizing, and in fact mortifying what is alive, what is vibrant, what is mobile in psychoanalysis. So the essay is a critique of Miller and also of Bruce Fink, who I would consider also a friend, who is Miller's one of Miller's emissaries in the United States, particularly on the question of the clinical. Ok, entonces le parece que en realidad el ensayo es una crítica dirigida a Miller y a la forma en cómo ha pretendido establecer un sistema lacaniano con su correspondiente ortodoxia. Y entonces le parece que hay una tendencia a congelar y a matar, ¿no? A volver mortífero lo que considera que es más vivo del psicoanálisis y que eso también incluye a Bruce Fink, que él considera un amigo, pero que también es un emisario de Miller en los Estados Unidos. So, when Jorge translated the essay into Spanish and we had a nice dialogue about it, that is, Jorge sent me very pointed questions, difficult questions, precise questions. During the process of translation, I reread the essay, and I feel that the critique of Miller and of Fink, the central critique still holds, still stands, but 17 years later, I don't know how the idea of perversion and the pervert as a clinical structure, I don't know how that functions. I don't know how that circulates. Is it something that still people hold on to, clinicians? That I don't know whether that has changed since I wrote the essay, and I rely on you to tell me. Ok. Lo que dice es que cuando Jorge tradujo el texto, le hizo algunas preguntas que le parecieron muy puntuales y muy buenas y que lo dejaron pensando, pero que no obstante le parece que la crítica de Miller se mantiene, a pesar de estas preguntas que fueron muy buenas, y que 17 años después en realidad no sabe cómo podría sostenerse la noción de perversión o la idea del perverso. Y no sé si eso se sostiene, dice, ¿no? No sé, ustedes me tendrán que decir, yo no lo sé. Que confía en nosotros para eso. Exacto. So what is the answer to the question? Is perversion as a diagnostic category still very much in use? How does it function in the clinic, in your work? And Jorge, tell me, what is your impression of how this classification, this diagnostic category, perversion as a structure, how does it function today in the clinic? Que le parece que la pregunta nos la vuelve a hacer, ¿no? Es decir, que si la categoría de perversión funciona, si es una clasificación, ¿cómo lo vemos? Jorge, se lo pregunta a Jorge específicamente. Claro. Bueno, Tim, yo diría que sigue funcionando. O sea, el psicoanálisis afortunadamente no es un campo homogéneo. O sea que no todos los psicoanálisis hacen los mismos planteos. La gente que está acá posiblemente ligada a la école lacanienne, posiblemente, digamos, seguramente pueda hacer otro discurso, pero creo que el estilo narrativo que vos criticás en tu artículo, o que más, no solamente que criticás, que mostrás en tu artículo, sigue absolutamente vigente. Es un tipo de discurso que tiene una persistencia, pero realmente muy notable. O sea, lo mismo que te llamaba la atención a vos hace 17 años, a mí me sigue llamando la atención actualmente. Por eso se me ocurrió traducirlo. No me pareció que era un artículo que el tiempo había hecho pasado de moda. Mhm. So he says that there's no homogeneity, I don't know how to say it, in that sense, and maybe people here that are linked to the École Lacanienne de Psychanalyse are
are much more open about it and don't use that category, but still there's a lot of people in psychoanalysis that use it nowadays, and it's still a narrative style. It still persists nowadays, and that's why he thought it was very important to publish it, and it has an actuality that remains. So, Sí, y agregaría esto, mira, Elena, perdón, pero excuse me, ¿no? Que sigue funcionando del modo que vos denunciás, que vos mostrás en el artículo y que yo también muestro en mi libro, que es paradójicamente con un discurso renegatorio. O sea, se habla la perversión a la que se le atribuye como mecanismo de la renegación en un discurso que suele ser renegatorio. Sí, ese es uno de los puntos más centrales. Ahora vamos Ese a es él. muy grosso, sí, Creo que sí. el punto central del texto es ese, ¿no? He says that he wants to emphasize that it still works nowadays, and it's the help me out here, Jorge. It's the way that in your text you talk about how the um the way. One talks about perversion in a, ¿cómo se diga? ¿Cómo era renegatorio? In a, Like a double negation. no, no, sí, pero with a verleugnung, with Yeah. a, ¿no? disavowal. Disavowal, ¿no? Exactly. So it's this It, mechanism that you describe from mhm, version that still persists in the way psychoanalysts talk about exactly. perverse. So that is astonishing for everybody here, you know, that you meant that you've point out so well. It's something that we all appreciate very much. Y si me permite, mira, agregaría esto, Tim. Además de funcionar teóricamente, así, digamos, el discurso teórico es renegatorio, pero muchas veces también el discurso institucional es renegatorio. Eso, digamos, se podía ver por, digamos, claramente en su momento en la IPA, donde funcionaba la prohibición tácita, eso es importante, ¿no? De que haya analistas que fueran gays. Sin embargo, todo el mundo sabía que había analistas gays y esto estaba admitido. So he says that it's not only about the narrative, it's also a disavowal that works in the institutional level, because everybody in the International Association of Psychoanalysis, I mean, there was a prohibition about psychoanalysts that were gay to practice, but everybody knew that there were a lot of psychoanalysts that were gay. So So there is a disavowal at the institutional level too. Yes, that Yes. seems both accurate and characteristic of the way that institutions function. yeah. I mean, as we're talking about this, it's occurring to me that the persistence of the problem testifies to the difficulty of sexuality in a psychoanalytic sense, right? Sí, dice que sí, que está de acuerdo en que también esta renegación funciona a nivel institucional, pero que le parece que tiene que ver con la dificultad de la sexualidad en el sentido psicoanalítico del término, ¿no? ¿Y cómo la piensas, Tim? How do you think this difficulty of psychoanalysis? Difficulty of sexuality, that is, what is difficult, what is refractive, what is rebarbative about the polymorphous perversity is, and the insistence of the drive is something that has to be in some way normalized within the history of every subject, but also keeps being normalized within the history of psychoanalysis and the psychoanalytic institution too, right?
O sea, que lo que dice, bueno, Jorge le pregunta, bueno, ¿cómo exactamente consideras esta dificultad en términos de la sexualidad en el sentido psicoanalítico? Y lo que Tim contesta es que, bueno, que ya que la sexualidad está considerada en el psicoanálisis en el sentido polimorfo y perverso, hay una insistencia y cómo existe una insistencia de la pulsión, ¿no? Y todo eso, de ¿Mm? manera se tiende a normalizar en términos culturales. Mira, hay una mano, no sé si ya empezamos con las intervenciones de la gente o hay una mano levantada. Un segundito, Alicia está levantando la mano, pero te damos en cuanto abramos, te damos la palabra, Alicia. ¿Pero querías Ok. decir algo, Jorge? Mira, No, sí, perdón, solamente quería intervenir justamente en este punto, no sé A si ver, va. venga, pues. Eh, bueno, sí, es cierto esto que dice Jorge, en realidad que si bien es un texto tan actual, y que se escribió hace 17 años y que uno podría no solo ligarlo al poder, sino al tema de la diferencia entre sexo y género, bueno, todas estas cuestiones que podríamos agregar o hacer jugar. Ujú. Pero me parece que hay algo que cuando Tim dice el psicoanálisis lacaniano con la teoría queer. Me parece que ahí, no sé qué dicen ustedes, pero poner teoría queer me parece que de alguna manera intentamos este, desalojar el sexo por la puerta y entra por la ventana. Ok. Entonces, Déjame, yo diría, déjame ah, decir eso porque si no se me va, Alicia. eh, So she says that the currency of your text not only has to do with how you write about the link between sexuality and power and the difference between sex and gender and all that, but also the way that you link psychoanalysis and queer theory. Así va, ¿verdad, Alicia? La relación entre teoría eh, psicoanalítica y teoría queer y psicoanálisis. claro. Entonces, me parece que si en lugar de poner teoría para no tener que, que apostar a estos discursos institucionales, ¿cómo podríamos pensarlo no desde la teoría, sino desde lo queer? Okay. Entonces, diría, este cambio de teoría que en cierto modo nos encorcela otra vez, no, nos encorseta o nos retiene para pensar lo queer Okay. Sí, en lugar de teoría. she says that maybe if we were to take out the word theory and not just talk about queer theory, but talk about the queerness of things, or it would help us because theory it kinds of limits our understanding, our approach to what you're trying to do, which is to um, point out that border between psychoanalysis and queer theory. Thank you, Alicia, for that comment. Yes, I think that I get what you are saying. I think it's important. I think what I keep trying to point to in my work is the way that what Freud revealed is, the queerness of infantile sexuality. Sexuality originates as queer in some sense, as strange, as originally in the instinct, originally independent of its object, the polymorphous. All of these are queer, strange, non-normative, hard to totalize
expressions, manifestations of the sexual in a psychoanalytic sense. And I think what Alicia's comment makes me think of is our friend Patricia Garavici, who, sort of engaging with my work, said a line I liked very much. She said, psychoanalysis may be queer, but it is not queer theory, right? Okay. And I think that's an important point, and I think Alicia is directing our attention to that too, and I think that's important. So, thank you. Sí, sí. Que muchas gracias por tu comentario, Alicia, que le parece que la cuestión es como, para él, lo que revela Freud es el infantilismo de la sexualidad, lo que revela también de la sexualidad en términos de cómo toda sexualidad es queer, en el sentido que es poco normativa, es bastante polimorfa, es decir, tiene toda una variedad, ¿no?, de posibilidades, y que tu comentario lo que le hace pensar es algo muy cercano a lo que piensa Patricia Garavici cuando dice que en realidad el psicoanálisis podría ser más queer, pero no necesariamente vinculado con la teoría queer, sino queer en sí mismo, digamos, ¿no? Creo, Elena, que la frase de Patricia que dijo es más contundente. Creo que dijo, el psicoanálisis es queer, pero no es teoría queer. Exacto, ok. Cosa que estaría yo totalmente de acuerdo, ¿eh? Y diría, cierto psicoanálisis es queer. Hay otro que no tanto. Right. Hay otro que no tanto. Not all psychoanalysis. Some psychoanalysis is sí. queer, not all of it. Ahora, ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto. Mira, en realidad este es el segundo artículo de Tim que yo traduzco. Hay uno previo que se llama justamente Lacan y la teoría queer, que lo recomiendo, que es un artículo que también traduje y que se publicó en revista En el Margen, que está disponible online. Se puede leer perfectamente. Y ese fue mi primer acercamiento a Tim, que es un artículo que yo acá juega mucho la cuestión de los puntos de enunciación y no solo los enunciados. No creo yo que me hubiese tomado el trabajo de traducir ese artículo si hubiese estado escrito por un psicoanalista. Paro para que puedas traducir, Elena. Sí, eso está difícil. He says that he also wants to point out that it's not the first article that he translates into Spanish. He's translated another article, which is called Lacan and Queer Theory, that is published in El Margen, and everybody can access to it freely. And this is the hard part. Jorge, help me out. Claro. Bueno, with my rough English, is the point of enunciation, you say, enunciation, no? Enunciación. I say that the article for me was important not only because what you say, but because you are not psychoanalyst. All right. Because it was said, is the point from where it is the enunciation, you say it's okay, enunciation? The point of enunciation, it's very important for me. I think that were an article written by a psychoanalyst, I wouldn't translate it. No, I translated because was an article written for something that is friend of psychoanalysis, let's say, but it's not psychoanalyst. Entonces, ahora sigo en español. No sé si se entendió esto último. Le volví a decir lo que acabo de decir en español, ¿sí? Y ese artículo, digamos, a mí me resultó, bueno, por lo mismo que traduje ¿no? Me hizo pensar distintas cosas, pero sobre todo ese artículo, lo que más recuerdo es que me sirvió para desenamorarme un poco de Foucault, en un buen sentido. ¿Quieres traducirlo, Elena? Yeah, he also says that he was very much interested in that article because he was able to ¿Cómo se dice desenamorarse? Not to be so in love with Foucault. Right, not to be in love anymore with Foucault. No. Not so in love. I'm still in love with Foucault, but not so much. Just a little bit less, Sí, right? claro. Porque Tim
que tiene una visión, pues es una persona que conoce el psicoanálisis, pero que no es psicoanalista y me hizo pensar en algo que tal vez sea obvio, pero que no lo había pensado, que es que Foucault trabaja con la categoría de placer, pero que se le escapa o no le interesa la categoría de goce, que es tan rica. Okay. So yeah, one other thing that got his attention is that Foucault talks about pleasure, but he doesn't really talks about um, uh, Jouissance. the jouissance, the Lacanian jouissance, which is a Right, very rich concept. right, right. Absolutely. Entonces, me hizo Bueno, pensar que esta era la parte, digamos, hay una parte muy interesante de esa cosa, digamos, que veremos, que es la sexualidad, que se le escapaba a Foucault. Así como hay cosas de la sexualidad que se le escapaban mucho al psicoanálisis por no pensar las relaciones de poder, también creo que hay cosas de la sexualidad que se le escapan a Foucault porque no tiene esta categoría. Right. So he says that perhaps in Foucault wasn't able to grab a lot of things from sexuality because he doesn't have this concept. right, Claro. right. You know, you're Así como, perdón, así Oh, como el psicoanálisis, digamos, no pensar las relaciones de poder también te hacía right. no ver cosas muy importantes. As well as psychoanalysis misses a lot of things because it lacks the concept of power, and it doesn't. Power relations, sí. or a sufficiently nuanced understanding of power, I would say. Exactly. I mean, Exactly. you're reminding me Mm. of a line where Foucault says, pleasure is undervalued in psychoanalysis, which is clearly a ridiculous thing to say. It makes no sense. It makes no sense. But I think Foucault says that because he is very conscious of working in a Lacanian milieu in Paris, in which the discourse is about jouissance, and Foucault is very, very keen to keep his distance from Lacan and the Lacanians in Paris, and so there's a distortion of his understanding of psychoanalysis, but also of the way of pleasure and the significance of jouissance and what is beyond the pleasure principle. So I think I share with Jorge, and I appreciate in Jorge's work the attention to trying to bring together Lacanian psychoanalysis, psychoanalytic concepts with Foucault's understanding of power, in which we are not talking about a singular law, we are talking about multiple complex power relations which do not simply function to prohibit or set up a limit or a law that can be transgressed, but in fact function productively to bring into existence forms of subjectivity. Okay. Okay, entonces lo que dice es que está de acuerdo con Jorge en esto y que, bueno, una cosa que dice Foucault es que el término de placer en psicoanálisis está bastante devaluado, está bastante poco tratado, lo cual es ridículo, dice él, ¿no? Es bastante ridículo plantearlo así. Pero bueno, que hay que tomar en cuenta que finalmente Foucault estaba metido en una época en París, ¿no? En Francia, en donde estaba todo este término del goce y toda la teoría y toda la práctica lacaniana muy viva y que trataba de mantener una distancia con eso. Y que sin duda, bueno, hay todo un asunto con las aportaciones posibles de Lacan en el terreno del goce, del más allá del principio del placer freudiano, etcétera, etcétera, ¿no? Se me va una última parte, Jorge, ¿me ayudas? Creo que tiene que ver con... Ay, yo confío en vos y ya lo largué, ahora Ah, no me acuerdo. bueno, porque creo que estaba hablando un poco de Foucault y toda esta otra parte de las relaciones de poder, que sin duda es súper rica también. Pero creo que o sea, ahora parafraseando, no voy a ser literal, que decía que le parecía interesante esto de
poder pensar, digamos, como dialécticamente de esta relación entre las nuevas formas de, digamos, creo que una de las cosas más fabulosas que tiene Foucault, y me parece absolutamente rica para el psicoanálisis, bueno, esto estoy diciendo más o menos lo que dijo Tim, Sí, 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 sí. es que el psicoanálisis, digamos, lo que hace Foucault es pensar cómo a medida que pasa el tiempo, digamos, y ni siquiera solo es una cuestión de tiempo, cómo en distintos ámbitos los modos de ejercicio de poder cambian, Okay. ¿no? Pero hay uno que es el que alude Tim, que es súper importante, que es cómo, digamos, en el pasaje, digamos, por decirlo a un modo muy, muy grosso, ¿no? Desde la Edad Media, marcada por lo que él llama los modos jurídico-discursivos, pasa a la modernidad, la creación de los estados modernos, bueno, ahí empieza a haber modos de ejercicio del poder que son muy distintos que los jurídico-discursivos, que son, digamos, que es como el psicoanálisis según Foucault, y yo creo que en gran medida tiene razón, cómo el psicoanálisis teoriza el ejercicio del poder, y no teoriza tanto, o no teoriza, excepto, digamos, cuando empieza el psicoanálisis que empieza a dialogar con Foucault, ¿no? Obviamente, sino no teoriza que los modos de ejercicio del poder, digamos, a partir de que empieza a estar los sistemas disciplinarios y la biopolítica, digamos, son muy distintos, no se basan en la norma, perdón, no se basan en la ley, sino en la norma, y eso cambia algo que nos interesa absolutamente como analistas, que es los modos de producción de subjetividad. Okay. Bueno, Yeah. o sea, no. Sí. Sí. Eso, no? Tim, he was just helping me out with the translation because I lost you the last bit of it, but he was actually going a little bit further on talking about how there's a dialectic relationship that we can point out, and what he thinks it's fabulous about Foucault is that how he points out the different ways in which the forms of power and the relationships of power change, and you emphasize in your text the way that it works in modernity, especially. No, I think you talk about that when you talk about how the perverse figure was proliferated during the 19th century, and you think that it's during the 21st century that perhaps is the extinction of the perverse, which I think it's really interesting too. If we could talk a little bit about that, because it has to do with my question and my lapses that we've talked about all this time, about the concept of perversion, and how I think that your text has to do more with the concept, not perversion as plural, but as a concept, and how it's changed along in different times. It's had the different definitions and different ways of understanding, and you point out that we actually bring in psychoanalysis, or we maintain in psychoanalysis, or some psychoanalysts maintain the concept the pre-Freudian concept, which is really ridiculous. So, I mean, if you could talk little bit about that, let me translate first. Bueno, un poco. Claro, creo que perdón, que el psicoanálisis mantiene es más bien lo pre-Foucaultiano en este punto, más que lo pre-freudiano, ¿no? Okay. He says what psychoanalysis maintains is more the pre-Foucaultian than the pre-Freudian. That's what he says. Bueno, Claro. sí, es que les tengo que decir un poco que, bueno, estamos un poco hablando sobre estas formas en cómo está enfatizado en el texto la forma en cómo Foucault señala las relaciones de poder y cómo éstas cambian, ¿no? Sobre todo, Tim enfatiza las formas en cómo cambian en el siglo XIX, con Foucault también y con Davidson y otros, ¿no? Y Tim lo que dice es que, siguiendo a Foucault, es que hay digamos, el nacimiento
la perversiones en el siglo XIX, ¿no? Y que Tim considera que el siglo XXI podría ser el siglo más bien que podría caracterizarse por ser la extinción de la perversión, ¿no? Y sin embargo, como el psicoanálisis se mantiene un concepto pre-freudiano de la perversión. Lo que Jorge dice es que él considera que no solamente es pre-freudiano, sino que consideraría que sería más pre-Foucaultiano, ¿no? A ver qué dice. Aunque no, lo que pre-Foucaultiano digo es cómo se concibe el poder, cómo se concibe el poder en psicoanálisis. A eso me refería con lo Oh, okay, pre-Foucaultiano. okay. He says that when he says pre-Foucaultian, he's talking about how, ¿cómo se quede, perdón? ¿Cómo se conciben el poder, las relaciones de poder en la teoría psicoanalítica? Okay. En la mayor parte, no en toda, obvio. How does the relationships of power are conceived within some psychoanalysis, not all psychoanalysis. Y esto es muy importante, Tim lo trabaja en el artículo. A ver, si es que entendí bien lo que dice Tim, dice que la diferencia en cómo piensa Lacan o cómo piensa Foucault, el perverso, es básicamente cómo piensan el poder, ¿no? Para Foucault, y en eso soy Foucaultiano, el perverso es un invento de cierto dispositivo de poder. So what you say in your text, if he understood right, is that there's a difference in how the concept of perversion is understood. Y en Lacan y en Foucault, In Lacan and Foucault, they're different. And Foucault emphasizes on it's how the perversion is a creation of power, of the relationships of power. Right. Yes. Yes. And I think that now I would say that for me the concept of perversion, it's incoherent. It's incoherent. It has no epistemological validity, and therefore should not be constantly used in the way that some Lacanians use it. But I would also say, and I think this goes along with the point that Jorge is making, that the power relations that continue to multiply forms of sexuality in the way that Foucault described in the 19th century is that form of quote-unquote perversion is very much alive and well, in that we see, certainly in the United States, we see the kind of hegemony of the idea that everybody gets to have their own gender, their own sexuality, and they get to invent a new one. That is, they get to proliferate sexual identities in a way that creates the illusion that they are escaping power relations, when in fact they are embracing and manifesting relations of power in the understanding of sexuality as something that could ever give rise to an identity. Sí, lo que dice es que el concepto de perversión es incoherente para él. La forma en cómo es utilizado el concepto de perversión por ciertos lacanianos es incoherente, que epistemológicamente no es válido y que no debería ser usado en la forma en que es utilizado, ¿no? Por otro lado, habla un poco de las formas en cómo se plantea la identidad sexual en los Estados Unidos, ¿no? Donde una serie de identidades que no son fijas, digamos, ¿no? Que tienen una variabilidad, ¿no? Etcétera. Diana, hace rato que está levantando la mano. queriendo decir algo, ¿no? Sí, a ver, Diana. I am very conscious that there are two Dianas with their hands up. I feel we should let them say what they want to say. Both of them. Yes.
Diana, Es que te es multiplicas. el sujeto dividido. Pero, estás muteada, Diana, no se te escucha. You are still on mute. I know. How do we say in Spanish you are on mute? I don't know. Está muteado. Ahora, Ahí está, mira, listo, ahora ready. sí, Okay. ahora se escucha, ¿no? Sí. Ahora sí, Es un comentario quizás muy boludo. Si es boludo, les pido disculpas. Cuando a mí me piden bibliografía sobre el tema en general, más sobre la cuestión trans, que es lo que ahora se discute mucho, yo sugiero leer acá el suplemento Soy de página 12. Y me parece que toda la gente envuelta en la cuestión de derechos humanos está siempre un paso adelante de la academia. En ese sentido, por ejemplo, vi una película en un festival de reportajes a varones gay y un chico decía que él estaba enamoradísimo de un tipo del pueblo que salía con todo el mundo menos con él y que él no entendía por qué no le daba bolilla. Dice que un día que tuvo oportunidad de hablarle, él le dijo: sos menor de edad. Le dice: yo voy preso si salgo con vos. Entonces, yo creo que en lo que estamos discutiendo, en relación al psicoanálisis también y a lo del poder que se planteaba recién, es el momento en que la homosexualidad deja de ser ilegal, incluso para la IPA, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajando las referencias de Lacan, leí mucho a Maurice Buber, y da la impresión de que era gay. Dice todo el mundo que no dejaba que se acercara cuando lo llevaban en auto, que no quería que nadie viera dónde vivía. Bueno, era otro tiempo. Yo no sé de qué manera. También estaba pensando otra cosa. Espérame, Diana, déjame traducir porque si no se me va, es muy largo. Para ahí y traduzco para Muy ti. cortito, medio minuto. No, pero es En que mi comienzo, hace más de 40 años, me vino a ver un muchacho casado con hijos que quería ir, él decía que quería ir al baño sucio de un cine a ver qué pasaba con los hombres. Era un tema muy complicado. En esa época, en los 70, 80, era complicadísimo eso. Se podía hablar, sí, por supuesto, pero no como se habla hoy. Gracias. Solo eso. ¿Qué piensan de la ley en relación a lo que están hablando? Esa es la pregunta. ¿Qué piensan de qué, perdón, Diana? ¿Cómo? ¿Cuál fue la pregunta de ley nuevo? creo que dijo, ¿no? ¿Ley? Ley. La incidencia de que la homosexualidad dejara de ser ilegal, que fuera permitida en Estados Unidos, acá. Okay. Sobre todo en Estados Unidos. Okay. What she says, Tim, is that he read an article on a magazine in Buenos Aires, which is it's a long circulation magazine, and it's a supplement, a cultural supplement. And she thinks that people in human rights are usually a step ahead of what's going on. And she also relates this with a movie that she saw a few years ago, in which there was somebody in a small town who fell in love with a boy who was underage. And she says that in that movie, it was something difficult
because he said that that was not permitted. It was something unlawful. And so she says that when we talk about the relations of power and the link between relations of power and Foucault and psychoanalysis, the main question for her is how has the law changed, and how now it is permitted. Homosexuality, it's not prohibited anymore. So she wants to know what you think about the incidence of some of these laws that are changing, especially in the United States, but not only in the United States, you know? And that things have changed a lot. You know, she talks about how in her times and in other times things were very different, and nowadays it's a different Right, time. right. And thank you, Diana, for reminding us that the laws around sexuality have changed, and in recent years they have seemed to change very fast. There has seemed to be an acceleration of what one might think of as various kinds of permission, right? So that things that were once illegal, including in my time, are now no longer illegal, and we have gay marriage legalized in many countries, including the United States. And I think what you're asking is, how should we think about that, and how should psychoanalysis think about that? That's a good question, for which I don't necessarily have a good answer. I think it's significant. I think that changes in the law are important, but they don't solve everything. They make certain things easier, but they don't actually make what is difficult about sexuality any easier at all. There is still a recalcitrance, a queerness, a difficulty, a strangeness, an alienness to the sexual that cannot be solved by changes in the law. I suppose I will stop there. I have other thoughts, but I will stop there. Please. Yes. Lo que dices, y muchas gracias, Diana, por tu participación, por tu comentario, tu pregunta, y lo que dice es que sí, que sin duda las leyes han cambiado a lo largo del tiempo, que están cambiando, que siguen cambiando, y que están cambiando además muy rápidamente, muy aceleradamente. Entonces, lo que antes era ilegal, ahora ya no es legal, ya no es ilegal, es legal. Los matrimonios, ¿no? Como ahora hay posibilidad, y antes eso no era posible. Entonces, tu pregunta tiene que ver con cómo es que el psicoanálisis debería tomar esos cambios en la ley. Y dice que no está muy seguro, pero que piensa que es muy significante y que muy importante, ¿no? Muy significativo, y que estas leyes y estos cambios en las leyes son importantes, pero sin embargo, no obstante, esto ha cambiado, esto no ha hecho más fácil la cuestión de lo queer, ¿no? Que sigue habiendo una especie de ajenidad, sí, como de extrañeza alrededor de lo queer, ¿no? Y que eso se mantiene aún, ¿no? And Me parece que dijo, perdón, sorry. Let me just add one thing. Yes. And this is something that I see in Jacques Lamillet's writing about perversion. There is a kind of widespread idea or assumption that when certain prohibitions are lifted or the law changes, that some people will have access to jouissance that others are denied.
right? So I think in Miller, when Miller presents the pervert as someone who knows how to enjoy, and there is this supposition of a knowledge of jouissance in the other, which is a kind of fantasy. I think it's a fantasy on the part of people who think that if you allow gay people to get married or not be persecuted, they will have access to some kind of unlimited jouissance that normal law-abiding people are denied, and that is just a fantasy about how jouissance works. It's an illusion. Claro, claro. Ahora dices lo que querías decir también, Jorge, pero para que no se me vaya la idea, Ah, sí, no, obvio, traduce. lo que dice es que le parece que la lectura de Jacqueline Miller lo que sostiene es que cuando estas prohibiciones son levantadas, cuando estas leyes cambian, algo en relación al goce también cambia, y que entonces como que la idea es que el perverso, entre comillas, digamos, ¿no? Pareciera que es alguien que sabe gozar, ¿no? Y que se le permite que hay un cierto acceso al goce una vez que estas leyes son levantadas, cambian, y que eso abriría como una puerta a un goce ilimitado. Y eso le parece que es una fantasía. O sea, le parece que ahí hay algo que no funciona, así que cierta fantasía por parte de Miller incluso, ¿no? It's the fantasy you pointed out in Miller, right? In Miller's reading. Which I think that fantasy draws on a widespread common cultural fantasy that, the pervert is the one who has the secret of enjoyment, who has the secret of jouissance, and I think that fantasy motivates and licenses all kinds of homophobia and persecution of those who are imagined to know how to enjoy in a way that the rest of us do not get to enjoy. We are deprived of access to jouissance, and therefore these other people we think are having way too much jouissance, we must deprive them of it too. Okay. Lo que dice es que esto lo que hace es, digamos, sostener la idea o mantener la idea de que el perverso es aquel que tiene una especie de goce secreto y que entonces se vuelve como una fantasía y que eso da pauta y da pie para una homofobia, para una persecución, como diciendo que hay como una imaginación, una fantasía alrededor de eso, de que hay unos que gozan y que hay otros que no, y por qué esos que gozan así, por qué se les ¿Y qué permite. gozan ellos y yo no? Sí, Exacto, porque ellos sí y yo no, ¿no? Sí. I think there's Hola. Hay un listado. Yes, Juan Carlos, sí, hay manitos, si pones tu manito, después me parece que está Ida Dinerstein y está también Fernando, ¿no? Fernando, ¿querías decir algo? No, por ahora no, estoy bien. ¿No? Ok. Aida. Juan Carlos, si quieres, pon tu mano para que... Sí, me parece que se está produciendo en la reunión un deslizamiento que puede llevar a equívocos, y es plantear la homosexualidad como perversión. La homosexualidad no necesariamente supone perversión. Entonces, primero me parece que habría que tomar eso en consideración, ¿no? Porque todos los ejemplos que se están dando son sobre gays, sobre matrimonio igualitario, sobre la no persecución, no a la homofobia, pero en realidad el paradigma de la perversión es el fetichismo, no la homosexualidad. Y sin entrar en consideraciones de tipo moral, que entiendo que como psicoanalista, yo en lo que a mí respecta, me cuido de eso, trabajar
con ciertos pacientes que no tienen la estructura de la neurosis, pero tampoco la de la psicosis, sí habla de una diferencia, de una posición respecto del deseo y del goce que no es la misma posición de la de un neurótico. Y esto que Tim, y es una cosita más nada más, y esto que Tim señalaba de que la fantasía, de que de que el perverso gozaría, es una fantasía neurótica, es el fantasma propio del neurótico, pensar que el perverso sí goza, pero efectivamente muchos sujetos se plantean en el lazo con el otro como teniendo un saber sobre lo sexual. Okay, a ver, Aida, déjame ver si lo logro. Kim, she says that she perceives there's a little like the activity is sliding to some point which might be a little Confusing. confusing because if we are talking about homosexuality as perversion, because if all the examples that have been talked about are about homosexuality and perversion, it's not only or it's not homosexuality. I don't know if only that we would have to discuss that. No, I would say it in another way. Homosexuality is not necessarily a perversion. Okay. Well, she says homosexuality is not necessarily a perversion, and she thinks that the paradigm of perversion is fetishism, not homosexuality. Right. Thank you, Ada. And I wait, hold on, because I haven't finished. And she says that though we are not talking about the moral aspect, because as psychoanalysts we do not do that. Yet there's a difference between the different positions related to the desire. So that's how she thinks the differences between psychosis and neurosis and perversion might be understood. So yo creo que nada más habría que aclarar lo que ella dijo, que se trabaja diferente con diferentes estructuras. Ajá. Okay. So that's what, I mean, she says that there's a difference in terms of how things are worked within the practice when you talk about neurosis, perversion, and psychosis. Right. What I hear is the irresistible impulse to reestablish perversion as a structural category, as a diagnostic category for clinical purposes based on fetishism, for example. And my question is, I just don't think that works as a basis for distinction. Where is the sexuality that does not have a fetishistic component? Lacan himself recognized this fact, right? All sexuality. I don't believe in rigid structures. As a person may be a psychotic, but he's not. All of him is a psychotic person. A ver, creo que no, Aida. And that's Aida, the same for every structure. Aida, no, tendríamos que evitar dialogar porque si no se hace muy largo. Hay gente esperando. Perdón. Me callo. Hay gente esperando para hablar. Me callo. Me muteo. Tim, you want to go ahead? Oh, okay. Thank you. Right. I think that's helpful. What you say there,
Aida, it's helpful to say, okay, you see a patient, an analysand, who has a particular psychic structure that can be differentiated, but it does not totally determine that subject. And I think that's a very important qualification, which I do not see. I do not see that qualification in Miller, but let's put that aside. And then I guess the question is, what is the relationship between the structure as Aida describes it and the work of analysis as a work of change, transformation, working with the structure, and what therefore does, what concept of structure, what notion of structure are we working with here? I guess, which is also sort of a question in my article too. Sí, sí, sí. Sí, lo que dice es que en realidad en un principio escuchaba una tendencia a reivindicar el término de perversión en el sentido estructural, lo cual en su texto está altamente cuestionado. Justamente eso es uno de los puntos centrales del texto, cuestionar la idea de la estructura perversa, ¿no? Él dice que ayuda mucho como lo piensa Aida, porque ya no lo está pensando, digamos, como una identidad, pero eso no lo escucha en Miller. Entonces, quizás la pregunta, dice, es ¿de qué manera estamos entendiendo la noción de estructura? Permites una cosita nada más, respondiendo al Adelante. comentario Sí. de Aida, ¿no? Quiero aclarar, digamos, yo no diría que hay una confusión que nos llevó a homologar perversión y homosexualidad, sino que lo que el texto de Tim en gran medida se basa en un texto de Miller en el que todo el tiempo Miller, un psicoanalista muy importante que tiene mucho peso en el campo del análisis, homologa homosexualidad y perversión, ¿no? Y justamente, Yo no digamos, soy milleriana. bueno, pero no estamos hablando de ti, estamos hablando de un No, texto que trabaja ese texto. Entonces, no es que entiendo, con una suerte entiendo. de confusión, digamos, justamente estamos hablando de que es un discurso, digamos, que tiene mucho peso en el campo del análisis y tiene efecto sobre la subjetividad, sobre la formación de los analistas. Entonces, me parece que no es una confusión, digamos, estamos tratando digamos, de entender que existe un discurso en el campo del psicoanálisis que, punto uno, que me parece que esto es algo que debate muy bien Tim, da por sentado que existe algo así como la perversión. Y en ese campo incluye a la homosexualidad de una manera renegatoria, muchas veces diciendo, bueno, no siempre, pero finalmente cuando se da un ejemplo de perversión, se da el ejemplo de la homosexualidad. Eso. ¿Querés Tim, traducirle a Tim? yeah, Pero incluso Jorge says, los tres ensayos ya tienen un término para desviado, etcétera. Ahí en los tres ensayos ya hay un problema. Okay, so Tim, Jorge says that there's no confusion because in your text you're actually talking about Miller and how he insists on homologating perversion with homosexuality, and that has its effects because Miller is somebody that a lot of people read and it has a lot of influence in the world. So Jorge emphasizes that. And Juan Carlos says, well, there's also a problem in the three essays of Freud, because there he also talks about deviation, homosexuality as a deviation. Right, and there are two comments there, and I think I will just let me just speak about the influence of Miller, you know, who I have nothing against, right? But Miller seems to me symptomatic of a broader problem in psychoanalysis, which is the ossification of discourse into an orthodoxy. And I think that
the way in which Miller acts like a pope, the pope, stops thinking in psychoanalysis. It curtails thinking, and that is what I object to. And I think I'm curious about let me see. I don't know if you want to translate that before I formulate Yes, please, Tim. Yes. Sí, lo que dice es que en realidad hay un problema que él considera, es decir, que la influencia de Miller, él lo considera un problema sintomático, una cuestión sintomática de un problema mucho más amplio, y que es la petrificación, el congelamiento que lleva hacia la ortodoxia, y que finalmente Miller funciona como un papa que imposibilita el pensamiento. The other thing I want to say is this. Many years ago, in 1997, when I was at a big Lacanian conference in New York, very international congress, and I gave an early version of the paper to which Jorge referred, Lacan and queer theory. People were very interested, and the moment that the analysts discovered that I was not a psychoanalyst, they understood they could completely dismiss everything I had to say. Oh my God. And they were astonished. They were astonished. I was sort of an imposter talking rubbish because I was not a psychoanalyst. And so I'm sort of fascinated by the fact that for Jorge, the fact that I'm not a psychoanalyst actually gives weight to what I have to say. You know, the other thing I want to say along these lines is I'm not a psychoanalyst, but I've done analysis, right? That is, I have clinical experience. And what I want to know, what I'm curious about, is how having these structures, diagnostic categories, hysteric, perverse, psychotic, how that influences or affects the way a Lacanian clinical experience happens. Okay, very good, yeah. Okay, lo que dice es que hace muchos años, en el 97, cuando por primera vez presentó en Nueva York en una conferencia, una versión primera de este texto al que hace referencia Jorge, el de Lacan, teoría queer, la gente quedó, pues, como en un principio muy, muy impresionada con sus planteamientos, pero después más bien lo trataron como un impostor por el hecho de que cuando se dieron cuenta que no era psicoanalista, ya no tomaron en cuenta, le quitaron la validez, peso a lo que estaba diciendo por el solo hecho de no ser psicoanalista. Y él lo que dice es, bueno, yo no me dedico al psicoanálisis, pero sí he hecho un análisis y estoy muy curioso, me causa mucha curiosidad cómo es que estas estructuras y estas formas de clasificar, incluso si son llamadas así como estructuras, influencian en la forma en cómo se hace la clínica. Maybe Fernando or Sergio has an answer as well as a question. Maybe. Fernando. Sí, bueno, a esta altura sí, cantidad de cosas me gustaría decir. Primero, bueno, que quizá para muchas y muchos es obvio, pero que existe un psicoanálisis del que formo parte que hace rato que intentamos prescindir de pensar en términos de psicopatología y de estructuras y demás, ¿no? Yo siempre me hago una pregunta muy simple: ¿en qué momento de un análisis, un analista o un analista piensa en esos términos? Es decir, ¿en qué momento se sale del análisis para pensar en esos términos? Y lo otro, que el término fetichismo, que sí fue considerada como la madre de todas las perversiones, tiene una cantidad de otros problemas ligados incluso a la dimensión colonial, de tomar un término
ligado a una otra espiritualidad no occidental y apropiársela para ni más ni menos que designar una supuesta patología. Bueno, yo escribí un trabajo sobre eso, pero nada, quería preguntarle a Tim si conoce los trabajos de la escuela Lacaniana en torno a la acogida de los gay and lesbian, particularmente lo de Jana Lush y demás. Okay. So, Tim, he says that he wants to say that there is a psychoanalysis that does not work with those categories. A lot of us that are trying a long time ago to not use those terms, and he also wonders how and in what precise moment do those terms actually become part of the way an analyst listens to somebody. So and the other thing is that there's also a thing with fetishism, because even though it's obviously one of the mother of perversions, it is also linked, and that he wrote about that. He has an article on that, Fernando, that talks about how that term was taken from psychoanalysis, not only psychoanalysis, anthropology, I would say, and it has a link with colonialism, because it took the term and made it a pathology when it has a different Different meaning. various different meanings within each of the cultures that Europeans called fetishists. And I would say that even fetishism was used in anthropology as a term which was before or previous religion, like an aspect of a more primitive aspect. Elena, me escribe Tim que se quedó desconectado. ¿Se quedó qué? Que ¿Congelado? está desconectado. Oh, no. Ok. Espera que le escribo. Dile que A vuelva a ver. entrar. Y yo aquí traduciendo. Sí, la última parte no te Hay escuchó, que todo el traducir resto sí, todo. se acaba de desconectar. Ok, ok. Tiene que volver a pedir la admisión, ¿no? Sí, dile que vuelva a entrar, a volver a Sí. pedirnos a... Espera que ya le digo. There he is. Okay, there he is, there he is. So Ya Tim, está acá, sí, ya está acá. ¿Llegó? yeah, ¿Apareció? sí, sí. Ah, ok. Tim, Para que, ahí está. where Here where you're did you back. leave? Yes. I was talking about, I was responding to what Fernando said about listening with or without categories or clinical structures to orient one's listening as a psychoanalyst, and how that might work to either prejudice, to quote George Michael, which seems to me also to quote Freud, or whether sometimes it becomes necessary, and I think this is what maybe Aida would say, sometimes it becomes necessary to have a guide to listening, an orientation, or clearly, or one can discern more, one can discern, I'm sorry, that's not the technology, that's my brain. Okay. I'm wondering about the distortion of listening, and I'm wondering about what facilitates listening and the role of these psychic structures or diagnostic categories in facilitating or impairing listening. And I think that Fernando points to that in a way that's very important. Okay. Sí, o sea, dice que le parece que esto es muy importante y que entiende que se vuelve necesario tener una guía, y que quizás estas formas de hablar de las estructuras funcionan como una orientación para discernir
no obstante, le parece la pregunta de Fernando muy importante. ¿Sí es así, verdad, Jorge? Y Ujú. claro, creo que y se pregunta, digamos, si las categorías con las que escuchamos, digamos, facilitan escuchar o más bien impiden escuchar, ¿no? Bueno, o posiblemente esto lo agrego yo, las dos cosas, ¿no? Posiblemente el campo que abran siempre dejará su sombra, pero eso va por mi cuenta. Ujú, ujú. Creo que está Sergio, ¿no? Sergio. Sí, Hola, hola. Hola, Bueno, Sergio. Sergio. en verdad podría haber bajado la mano porque un poco la aclaración que hizo antes Jorge y la intervención de Fernando prácticamente van en lo que yo quería decir. Pero entonces quiero precisar algo. Fernando dijo, em, una línea del psicoanálisis, una escuela de psicoanálisis en la que estoy, hace un tiempo que estamos intentando dejar de lado esas categorías. Entonces quería precisar que ese hace un tiempo implica el año 1988, es decir, hace 36 años, no hace un tiempito. Hace 36 años que Alush publicó Perturbación en Pernepsi, ¿no? Donde pone en cuestión precisamente el seguir utilizando categorías psicopatológicas. Y hace 31 años, en 1993, Bernard Casanova publicó Estallidos de Clínica, donde justamente va a hacer, yo diría hasta más radical que Alush al plantear que a partir de RSI no se puede volver a hablar de estructuras clínicas. O sea, digo, la posición al menos de los que estamos en esta escuela es clarísima al respecto, ¿no? Y digo, y no es de hace un mes. Ok, ok. Por eso digo que la aclaración de Jorge antes, de que no se trataba de una confusión, sino de que se trataba de tomar lo que confunde políticamente a propósito Jack Alan Miller, justamente no es una confusión, sino que es una posición política de Miller de seguir Ujú. sosteniendo esas estructuras psicopatológicas. Ok. Y, y Espérame, en ese... Sergio, espérame, Sí, porque si no se me va. Okay, Tim, I think ¿No que I Tim can. desapareció de nuevo? ¿Puede ser? no, no, está, No, está. aquí está. Sergio says that he might have not. I mean, somebody already made the precision that he was going to talk about, but he's going to talk about it anyway. And he says, well, not the confusion that we were talking about. It's not actually a confusion. It has to do with a political position, Miller's political position on perversion and on sustaining the structures, and therefore a way of psychopathologizing. So, and he says, well, in l'école lacanienne, a lot of people here, we all belong to that school a long time ago. It's been a long time ago since we've separated from that point of view. And he also, that has to do with something Fernando said that I didn't translate because you left in that moment. He wanted to ask you if you were aware of the publications, for example, Jan Alush, when he started talking about and reading all the lesbian and queer and gay, lesbian and gay and queer studies too. That was a long time ago, Sergio says. That's been 36 years since Jan Alush started doing that, and 31 years since a book published by Casanova, which is called Clinical Bursts, which was published in 1993. So it's been a long time already that some of us are actually working in another path different to the path of Miller. And yes, Sergio. Sí, no, simplemente para terminar, entonces, que me parece que la cuestión no pasa incluso por Miller en sí mismo como persona, sino con el sostenimiento de un cierto psicoanálisis, que es un psicoanálisis que sigue estando apoyado en la medicina,
en tanto y en cuanto sostiene las estructuras de la psicopatología. Yo aprendí hace muy poquito que hablar de medicalización no tiene que ver con utilizar remedios, sino con un cierto dispositivo de poder, ¿no? O sea, digo, que el psicoanálisis esté medicalizado no significa que el psicoanálisis medique, sino que sostiene un cierto dispositivo de poder. Y entonces una frase, y con esto me callo, una frase que dijo Aida recién que me hizo preguntarme algo, porque ella dijo, los homosexuales no necesariamente tienen que ser perversos. Con lo cual a mí me abre la pregunta de que entonces parece ser que hay algunos que sí necesariamente son perversos. Y eso, bueno, con lo que dije antes, yo no estaría de acuerdo. He says that he thinks the thing doesn't really go through the person of Miller. Miller is a person. It's much more than that. It has to do with how certain type of psychoanalysis is being maintained with that position, with that political position. A certain psychoanalysis that is very linked to the medical power device. So he says that it's been a long time that he's been thinking about that, and how it's not medical, but medicalization of psychoanalysis, which has to do with linking it to the power devices of medicine, or medical power devices. And one more question, he says, that has to do with Aida's participation, is that she said that not all perverts are homosexual. Not all homosexuals are perverts. Or not all homosexuals are perverts, and that he disagrees with that, because that means that some of them are. So he's not he disagrees with that. I don't know if you want to say something, Tim. I mean, I feel that homosexuality is such a, in fact, heterogeneous category that it would not make any sense to make generalizations about all homosexuals are X. It doesn't make any sense. Is one thing. See. I'm interested in what Sergio says about the role of medicalization and its function in helping Miller maintain a particular position, because in the United States, Miller is somebody who has spoken primarily to non-clinicians, right? Right. That is people like me, and language and studies of culture, anthropology. Miller has been the person who represents Lacan to the United States outside of the medical establishment through his position is not represented as a political position. It's sort of represented as the and hence what I felt was the need to write the critique that I wrote all those years ago. Okay, I missed a little part because you disappeared for a moment. Oh, you said that Miller represents he represents Lacan in the United States, but outside of the medical field, because his position, it's not a political position, but his position is not represented as a political position, is represented as the truth of psychoanalysis and the truth of Lacan. Okay. Okay.
Okay, sí, le And he's parece. represented, therefore, as a kind of neutral position, not a Okay. political position. Okay. Okay. Sí, lo que dice es que en realidad para él hablar de homosexualidad es una categoría que es tan heterogénea que realmente es complicado, ¿no? Usar ese término como si fuera unitario. Y que en ese sentido pues, no tiene sentido hablar de homosexualidad así. Y en cuanto al comentario de Sergio sobre Miller y su posición y la medicalización en relación con esa posición, es que el tema es que en Estados Unidos Miller es alguien que le ha hablado a la gente que no han sido clínicos necesariamente, que son gente que está por fuera de la clínica, que son gente que son literatos, gente académicos, ¿no? Filósofos, etcétera, y que están por fuera del campo médico. Por lo tanto, su posición no representa una posición política y sin embargo, sí es una posición que representa la verdad del psicoanálisis y que se presenta como una verdad neutra, además, porque como carece de esa dimensión política, entonces pareciera que es como, ¿no? Muy objetivo, digamos, ¿no? La política de parecer apolítico. Exactamente, exactamente. Sí, ¿Hay alguien que tiene como nombre sí, Motorola que está pidiendo? sí, es Edwin. Ah, soy Ah, yo. Edwin. Sí, Señor Motorola. Edwin, para ustedes. Sí, bueno, uno de los ángulos solamente de toda esta problemática tiene que ver con que explícitamente entre la gente de Miller se refieren a Foucault como un perverso, ¿no? Eh, y esto tiene que ver también con la manera en que a mí me parece que Miller toma distancia con respecto a su posición política, a su posición política y a sus formas de ejercer el poder, digamos, en sus políticas de expansión mundial, de psicoanálisis y demás, porque le desagrada mucho el planteamiento de los dispositivos y su articulación con el poder y no propiamente sea un conservadurismo repugnante, ¿no? De que hay esta tendencia que se repite en otras escuelas, maestrías y demás, que explícitamente se habla de que sí, bueno, era Foucault, era un perverso genial, pero y que el planteamiento de todo esto consiste en no dejar que Foucault sea utilizado eh, para hacernos preguntas desde el psicoanálisis. Y creo que eso define mucho la diferencia con no sé si con la École, pero por lo menos con la Luge, ¿no? De que, bueno, eh, Foucault entra para poder pensar la sexualidad actual, ¿no? Okay. Es So, eso, nada okay. más. He says one of the aspects that he might take from everything that we've been talking about so far is that for Miller, Foucault is a pervert. And so he that is something that we have to take into account. And so that tells us about his way of reading Foucault and not liking Foucault, of actually being uh, not with Foucault, and I'm not saying not allowing to view his own conservative and repugnant and conservative position, and he thinks that in l'école, but especially Alouche, no, that's the one who's been working Foucault for a long time. It is very important to take account of Foucault, especially because of this, because it allows us to think in a different way and taking in consideration the relations of power and all that. Thank you. That is helpful.
Dr. Motorola. That is a helpful comment, and you are none of his work has been translated into English, I don't believe. Jan Alush, you mean? Yeah, okay. So, you know, Jean Alush, he sometimes emails me. I have met him, we have talked, but he's not available in English, and therefore some of the work that you're referring to is just not available to me. And because we face I face the barrier of and what I can read in French, let alone what I can read in Spanish. And this conversation and the contributions that people have made to this conversation, Latin America is more interesting than Paris. But in fact, this is where psychoanalysis, as somebody said right at the beginning, is I think Jorge, is where psychoanalysis is justified by orthodoxy. That is great for me to learn about. Okay. Sí, muchas gracias por tu comentario, doctor Motorola, y que desafortunadamente los trabajos de Jan Alush no han sido traducidos al inglés, lo cual representa para él pues un obstáculo para acceder y acercarse a los trabajos de Alush, aunque sí lo conoció y se escribió con él, incluso se ha estado con él, pero pues sí representa una dificultad para él y para la gente, supongo, en Estados Unidos. Y bueno, que le parece muy interesante esta discusión, esta plática, este encuentro, porque como había dicho Jorge al inicio, Latinoamérica es un lugar muy interesante donde se nota que el psicoanálisis está más vivo y es más interesante que incluso París. Creo que está Carmen, ¿no? Sí, Carmen. Carmen, tu micrófono está muteado, Carmen. Pero vemos frutas. Y vemos frutas ahora. Elena, después yo quisiera intervenir, si es Perdón, posible. Maida. Pensé que Sí, no. tu manito se había quedado. Por supuesto. Creo que estaba teniendo dificultades, Carmen, para Sí, desbloquear. Carmen no encuentra cómo habilitar la... Sí. A ver, para que yo la habilito. Buena idea, sí. Creo que puedes. No, me dice ¿No puedes? ask, o sea, puedo pedir, pero no lo puedo, no. A ver. Solicitar, ¿verdad? Reactivar audio. Sí, es lo que dice. Ajá. Carmen, es abajo cuando dice ya, reactivar. Ahora sí. Ya. Muchas gracias. Bueno, yo llegué un poco tarde porque la tecnología no se me da, pero me ha gustado mucho el encuentro y agradezco mucho a Elena y a Fernando y a Tim. Y bueno, se me ocurre una pregunta que puse en el chat muy sencilla. ¿A quién podemos llamar perverso? Me pregunto eso, ¿no? Cuando Marina dijo, por ejemplo, que la cosa era muy sencilla, como se trabaja diferente con diferentes estructuras, no lo creo y ya luego se aclaró, ¿no? Pues hay personas distintas, uno por uno, como que la clínica es del que habla, ¿no? Bueno, ya se aclaró y se dijo explícitamente que lo de la clasificación psicopatológica, las estructuras, no, pero sin embargo, hay algo que me gustó mucho que dijo Aida, creo que es que dijo, hay personas que no podemos como considerar neuróticas y ni psicóticas, ¿no? Pero que son diferentes en tanto su posición en relación al deseo y al goce. Eso me pareció muy importante, me pareció que da para pensar,
porque se trata de la posición ante el deseo y el goce, ¿no? Yo creo, y no sé si esto tiene que ver por supuesto tiene que ver con la ley, pero, o sea, con la historia de cada quien, no sé, ¿no? La cuestión del padre, no sé, ¿no? Pero que cómo podemos, de todas maneras mi pregunta, yo siento que está en el aire, ¿no? ¿A quién podemos llamar perverso? ¿O por qué queremos llamar perverso? ¿O qué es eso de la perversión? Yo no he leído el libro de Tim, y siento que es importante, lo voy a leer, pero me puedo hacer estas preguntas en relación pues a la conversación que estamos teniendo, ¿no? Y bueno, eso Gracias. Gracias, creo. Carmen. Okay, team, she says that she's very happy to be here, and she liked the conversation very much. She was a little late because of the technology, but now that she's here, she actually wants to put a question here, which is, who can we call pervert? And why would we want to call somebody a pervert? Those two things, and it has to do with what we've been talking about, classification and the ways to talk about the structures which actually maintain a certain way of pathologizing. Yet, like Aida said, she says, or Marina said, there No, are people, Marina, no? No, yo no bueno, dije. Aida, there Aida. are people who can't be, I mean, who we can consider different in terms of their position towards desire and jouissance. So she wonders about that. How would you think that? Yo nada más quería hacer una aclaración. Yo no dije que se trabajaba diferente. Yo estaba ayudando a Elena con la traducción. Ok. Perdona, pero me enredé con eso y por eso lo Sí, no, yo no pienso para nada en la cuestión de que se trabaja con estructuras y no con pacientes. Ok. Muy bien, Marina. Yeah, Gracias. because Carmen was saying that, Marina's saying that she was just helping me with the translation. She doesn't believe that. But and Carmen also said that we've talked about how each individual or each one there has a different position. So you can't really talk about generalizations. We know that. Yet we still use those terms. I mean. And I think it's that tension between the singularity of manifested in analysis on one hand, and the kind of tripartite division into three categories, is the tension between that is a problem, or fine to me. And I totally understand that working as a psychoanalyst in answer to one needs ways of differentiating and understanding different positions, different relations, different ways of relating to desire. I get that. But the terminology that is used to mark those differences carries a burden, carries a freight of associations that can be limiting as well as pathologizing, I think. So as Carmen was struggling with the technology, I was very sympathetic because, as I explained earlier, I am technologically inept. But I was also very struck that she turned her camera and showed us the fruit. Okay. That feels interpretable to me. Okay. Okay. Lo que dice es que sí, le parece que justamente la cuestión está ahí en encontrar esa tensión entre la singularidad del caso por caso y la división tripartita entre estas tres categorías, ¿no?
y que le parece que la terminología que se sigue usando en algunas ocasiones sigue siendo problemática porque trae consigo una carga muy pesada que obstaculiza en realidad más que ayuda, ¿no? Aunque entiende muy bien que hay una necesidad de cierta guía, de encontrar la posición frente al deseo y al goce, no obstante, estas formas de hablar no ayudan. Y bueno, le parece que a Carmen, que él también había dicho al inicio que tenía cierta ineptitud tecnológica, pero que Carmen nos acaba de mostrar que es todo lo contrario, porque nos acaba de mostrar las frutas y que eso también puede ser interpretable, Carmen. ¿Puedo decir una cosita muy Thank breve you. en relación Sí, al comentario de Carmen? sí, Sí, gracias por la naturaleza muerta. Ella hizo una pregunta También. sí. muy interesante que es, algo así como dijo, ¿por qué queremos llamar a alguien perverso? O sea, Sí, que cada sí. uno opine. Yo voy a decir claramente, yo no quiero llamar a nadie perverso. Ujú, Y algo que me parece que está muy arraigado en el campo del psicoanálisis, pero muy arraigado de tal manera arraigado, digamos, como esos yuyos que vuelven y vuelven a crecer, aunque uno los quiera, si uno los quiere erradicar, que no todo el mundo, es que se tiende a hablar como si la perversión existiera, como si fuese una categoría que tiene un sustento indiscutible. Yo creo que más bien Ajá. la pregunta es si se sostiene esa categoría. No te veo. ¿Es José Sandrio? ¿Quién es? ¿Sí? No No, te es veo. Jorge Reitter. Gracias, perdón. Ujú, No te veo. ujú. Pero bueno. Pero Ujú. estoy visible. Estás visible. Pues yo Sí, 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 aunque tú no me estoy. veas, estoy. Ah, La que no se ve eres tú, Carmen. Nos mostraste tu naturaleza muerta, pero no te vemos a ti. no me veo. Bueno. Pero Naturaleza Jorge, muerta con bordado. Pero sí, me está encanta viva. el bordado. Escuchen, Bueno, Elena, tú le vas a traducir a Tim, pero Sí, pero capaz, a ver, capaz antes pero decir también, Carmen, un sigue, segundo, Jorge, por favor. un No, Sigue, segundo. eso por favor. solo, eso solo. ujú. Ok, Tenemos ya. que, tenemos que decir algo cortito, es que estamos casi en la hora, entonces lo que pedimos es que nos quedarán a lo sumo una o dos intervenciones y vamos cerrando, ¿sí? Ujú. Ujú. Okay, team. We're almost getting Gracias. there to the end of the conversation. So we're asking people to be concise with their questions. Anyway, Carmen said that no, Jorge said, right, that Ujú. there is that obviously the question that Carmen posed was very important because she posed in a different way. You know, she said, "Why would we want to call somebody a pervert?" Which is different, no? Why would we Ujú. do that? And Jorge says, "I don't want to do that. I don't think we need to do that. It's not necessary to do that It's not because necessary. no, because the concept itself carries, like you said, a burden. You know? It's so it doesn't maintain itself anymore." Claro. A ver si después traducir esta cosa que me parece que es importante, que hay una insistencia en darle consistencia a la categoría. Vuelve mucho eso. Right, right. So the thing is that it repeats itself. It's like it's something that we don't finish to get rid of. It comes again and again. You put it through the door, and it comes back through the window. So Ujú. You need an exorcism. right. Exacto. Necesitamos un exorcismo, dice Tim. Aida, te damos la palabra. Sí, muy cortito. Estoy de acuerdo con Tim en que efectivamente es un problema, pero quiero puntualizar una sola cosa respecto de algo que él dijo. Cuando él se preguntó si pensar en las estructuras era una guía para la escucha. No, nada es una guía para la escucha, porque el analista, si está con una guía, no está escuchando, no está respetando lo que es lo que hace Pendant con la asociación libre, que es la atención flotante.
Entonces, no hay tal cosa como una guía para la escucha. Un analista no lacaniano, Bion, tiene un trabajo cortito que se llama Sin memoria ni deseo y plantea que el analista tiene que disponerse en cada sesión a escuchar sin un deseo propio y sin memoria, o sea, de ningún tipo. Escuchar lo que se presenta en lo que el paciente dice en cada sesión. Entonces, de todos modos, digo una sola cosa más. A mí me parece que Lacan usa términos que tienen una carga histórica, que vienen de la psiquiatría y la psicopatología, pero si uno lee atentamente, Lacan lo usa siempre para dar cuenta de puntos locales de la estructura. O sea que en la estructura se juega en algún punto algo loco, algo renegatorio, algo que tiene que ver con la represión, incluso la forclusión. Entonces, ahí, y por supuesto, la nodalidad ayuda a romper con la rigidez de las estructuras. Okay. Bueno, eso es todo. Okay. So, Gracias. Team, she says that she agrees with you with what you've said, and she thinks when we were talking about how to listen in terms of structure and how to think structures as a way of guiding the listening, the psychoanalytic listening, she says that is not the way to work, because whenever you have a guide, you're actually letting yourself out of the position of the analyst. And she talks about a text written by Bion that he talks. The text is called "Without Memory Nor Desire," and he talks there about how each session is a different session. It's a singularity of each session in which the analyst positions itself in the floating attention without personal memory nor desire. So, yeah. That is very Nor helpful. theory, nor theory. Nor theory, yeah. Yeah. And it makes clear the responsibility of the analyst and the effort that it takes every time to assume the position of the analyst. Key. We agree, and thank you for that comment. I appreciate it very much. Sí. Lo cual dice nos lleva a pensar en la responsabilidad del analista y el esfuerzo para asumir esa posición en cada ocasión. Gracias. Tradúcele lo que dije de cómo usa Lacan los términos para dar cuenta de puntos locales de la estructura. Right. She also says that it's true that Lacan uses a lot of terms that are sometimes linked to medical or other discourses, but she says that those terms are, if you read carefully, they're used in a different way to localize within the nudity, as in the, how would you say that, Jorge, nodales in English? No tengo idea. Central. Localized points of the structure. Right, to localize some within the structure, not to talk about essentially wise, but more as a way to localize within the structure. Creo que es así, ¿no? Ayuda más o menos. Fernando. Y creo que Roberto quiere decir algo, pero lo está diciendo en el chat. Capaz que estaría bueno que interviniera. Solamente quería decir una cosa cortita. Otra cosa que tampoco funciona, porque muchas y muchos lacanianos y lacanianas
quedan felices con hacer la referencia que Lacan cuando habla de perversión habla de perversión en relación Oh, yes. como una vuelta al padre. Para Mhm. empezar, porque eso solo funciona en la lengua francesa. Mhm. Claro. Entonces, eso podrá operar en la lengua francesa en un análisis en francés, pero fuera de allí no tiene ningún efecto de Mhm. ningún tipo, de hacerle perder ninguna consistencia a nada, porque en español eso no consuena con nada y por ende con el inconsciente menos, ¿no? Okay. So Fernando poses a question that we've talked about before, team, that some psychoanalysts, Lacanian psychoanalysts, think that they're surpassed that point when they use the term perversion as Lacan did as a version of the father. But that is a very French-centered way to read Freud, which is only valid in French, and it's not valid in Spanish nor English nor other language, nor maybe the unconscious itself. And when Lacan says perversion, turning to the father, even in French, there is no warrant for the direction of the turn, right? That is, perversion would suggest that if there is a turn, it's away from the father. And Lacan, that seems not to be considered. So I think that the turning to the father, why is it not the turning away from the father? And you're right. I think it's a momentary pun in Lacan that really doesn't carry the weight Miller and people have tried to make it carry. It doesn't hold. It doesn't hold. Ujú. Okay. Sí, dice que está de acuerdo contigo, ¿no? Que cuando Lacan hace ese giro hacia la versión del padre, tomar la perversión como una versión del padre, en realidad es también cuestionable por qué hacer el giro, o sea, por qué, digamos, es una forma de abrirle camino al padre. ¿Por qué no alejarse del padre? ¿Por qué tendría que ser eso? Ujú. Entonces, Exacto. ujú, ahí Claro, hay, el padre no pierde ninguna centralidad, al contrario, la toma toda. exactly. Incluso allí es el centro de Mhm. todas las versiones posibles, ¿no? Right. So the father there, we're not making distance with the father. We're actually reivindicating the figure of the father there. I mean, he's the center of all the figures. Creo que Roberto estaba queriendo decir algo. No sé, Roberto. Sí, y además No, dice no sabe cómo levantar la no mano, sabe pero cómo levantar la mano. Ajá. No, pero y Roberto tú, Roberto está Marín. muteado. No, es No, Roberto Roberto Newburger. Newburger no sabe cómo levantar la mano. Está Ah. muteado, Roberto. Yo respondo por Roberto también. Entre Robertos. Sí. A ver, Roberto. Tiene que hacerle, a ver si le... Reacciones. Ahí está. Ahí Bien, está. pero no sabía si Fernando se refiere a Ya. mí, al otro Roberto. De todas maneras, puse tantas cosas en el chat que no veo a cuál referirme. A ver. Bueno, veamos una del pasado. La historia triste del psiquiatra muy reconocido de mucho renombre que intentó hacer la Asociación Psicoanalítica Argentina, hizo todos los trámites y en la primera sesión con su analista didáctico le comentó que era gay. El analista se puso evidentemente muy serio y le indicó que jamás debía saberse eso en la Asociación Psicoanalítica porque sería inmediatamente expulsado. El psiquiatra se puso de pie, le agradeció al analista y lo abandonó. También abandonó el psicoanálisis y se encarriló hacia la teoría cognitivo-conductual. Ahora es director de una institución bastante conocida y con bastante actividad. Y hay que reconocer que los cognitivos se han adelantado mucho a los psicoanalistas que aún, como comentaba muy bien Jorge, en muchas instituciones
que son más que nada religiosas, fundamentalistas, no entran ni en consideración la lectura de la teoría de estudios queer, ni nada por el estilo. Mm. Pero también la cuestión es con respecto a las estructuras y el carácter denegatorio, o como lo podría decir, descalificativo del uso perverso. Prácticamente ninguna de las así llamadas estructuras escapa a ese uso. Me parece una cuestión Claro. bastante interesante poder desprenderse de las estructuras, ciertamente, totalmente de acuerdo con Tim, que impiden la escucha. Okay. Roberto, no te entendí si A ver, esta historia triste de la que hablas del psiquiatra fundó una asociación cognitivo-conductual y luego sí. dices que adelantado en mucho a las instituciones. No, Ah, como esto fue hace muchos años y fue realmente una sorpresa, tengo la idea de que la teoría cognitivo-conductual, al no compartir la teoría de las estructuras con el psicoanálisis, es más, al ignorar por completo el psicoanálisis, ha podido adelantar terreno en eso, y que el psicoanálisis estuvo y está atrás a ese Okay. respecto. Okay. Ahora, también es cierto que el auge de la teoría cognitiva corresponde a que hace mímesis con el discurso médico. En todos los trabajos cognitivo-conductuales se parecen en mucho a los trabajos médicos, y yo pienso que esa es la base del gran éxito. Por ejemplo, tengo entendido que en el dominio norteamericano, la teoría conductual es la propuesta como psicoterapia oficialmente, y el psicoanálisis se descarta al no ofrecer resultados estadísticos, casi como charlatanería. Okay. Okay. Por ahí es muy extenso. Puedo Sí. intentar verterlo al inglés en No, forma no, limitada. como quieras. Si quieres, yo lo intento. Pero como quieras. Si quieres intentarlo, adelante. Como quieras. I refer to a very sad story of a psychiatrist who wanted to become a psychoanalyst but had no choice else than the International Association, the local institution, and he applied and had his first meeting with his didactic analyst. And well, he was on the couch and explained that he is gay. Immediately, the analyst prohibited him that anyone in the association could recognize, Could know be about. aware, could know and be aware of this, because he would be immediately expelled. So he thanked his analyst, stood up, and abandoned psychoanalysis forever, and headed to cognitive behaviorist theory. And I have to recognize that cognitive theory has been very much ahead of psychoanalysis in doing a big, well, accepting the treatment of and the inclusion of sexual diversity. Okay. While psychoanalysis has always been behind, and still is, especially in institutions where, as Jorge very well says, it's even if not consciously, it remains excluded. Thank you, and thank you for putting that story and that comment. This is because I was present in another Zoom meeting with Jorge, and I wrote this in the chat, and Jorge
said, why didn't you say it out loud? So I'm paying a debt, an old debt, and very, very happy to meet you, Tim, even if in a remote way. Thank you. Likewise, likewise. Yeah, Bueno, I mean, the point you're pointing to something which is the certain things allowed without those avowals being apocalyptic or disallowing of Yes, and his this, ability to participate in psychoanalysis. something I couldn't translate is that to keep the structures is forgetting that the psychopathological terms have always been used in a disqualifying way, and this is not only the case of pervert, but of any other structures as well. Let's say psychotic, but also obsessional and even hysteric. Ujú. It's always possible to use them in a disqualifying way. And as for medicalization, that's the success of cognitive theory. One must acknowledge that they have been integrated into medical discourse, and if we compare paper written by a cognitive therapist, it resembles very much paper written by a medical paper. Mm. bien. Ah, gracias, Roberto. Sí, You're welcome. Por nada. Lo que pasa es que se nos está acabando el tiempo y Ay, ay, ay. creo que podríamos seguir mucho más tiempo. I think we can Oh, lo creo. continue with all these things, but we don't have. We are reaching the end of the conversation. I propose a second time. Yeah. Propongo una segunda reunión. Okay. He says that we could have maybe another meeting, team, because we just started with the questions. Capaz les invitamos a quienes no hayan leído el texto a ir a leerlo, y bueno, quizá ahí puedan... Ambos Sí. textos. Sí, Ambos textos mencionados. Hay muchos otros más, son todos accesibles, casi todos en la web, y además está el libro de alguien que ya han mencionado, Patricia Gerovici, a quien también tuve el enorme placer de conocer personalmente en Filadelfia, y ha editado un enorme, gigantesco libro sobre la diversidad sexual y el psicoanálisis. El de psicoanálisis transgénero, dices, Roberto. No sé si ese lo tengo en mi mesita de luz, así que no recuerdo exactamente el texto, pero claro, es el de, sí puede ser que sea ese. Lo que pasa es que el primero fue Please Select Your Gender, que ese también se tradujo. Sí. Sí. Bueno, podemos ver, maybe we can arrange another meeting, team, maybe later on, if you agree. And Sure. continue Sí. once people have read your text also, because we've published it, but maybe not everybody was able to read it. So now that we've started and we've gone through some of the main points, we could have a conversation a little bit more profound about it. Sure. Yes, we can have another session, another conversation, and thank you so much for having me and for being willing to and thank you, Helena, for doing that work of translation, which is hard work. I appreciate it. I know that. Yes. So thank you all very much. I really appreciate it. We will speak again. Okay, thank you very much. I hope we do. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Muchas Gracias, gracias. saludos, Tim, saludos, Jorge. Gracias, Chao. excelente traducción, Chao, Elena. chao. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Elena. Gracias. Mate al ojo.